estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de un género periodístico sumamente complicado. Y por lo mismo, pues, pocas veces desarrollado con efectividad y con sustento. Me refiero a la crítica cinematográfica, la cual evidentemente se enfrenta a una doble complejidad en México, porque en cualquier país donde se hable de una industria de cine, pues el término se refiere a una gran vinculación donde participan la literatura, la música, el teatro, la danza, las artes plásticas y bueno, hasta la televisión. Es decir, el llamado cine nacional ocurre cuando cumple su propósito cultural, reflejando a toda una sociedad viva, más allá del mero entretenimiento para escapar de la realidad en lapsos momentáneos y fugaces. Analizándolo con frialdad, no existe la pantalla que refleje los anhelos y fracasos del mexicano promedio, que somos la mayoría, ¿eh? Para empezar, porque el mexicano que puede tener acceso a un boleto de cine por lo menos 2 veces al mes, pues pertenece a una clase media alta. Entonces, ¿cómo puede la crítica cinematográfica abordar un cine nacional que realmente de nacional tiene muy poco? Pues en palabras más sencillas. Para comprender mejor este género, tan especializado, pues es conveniente precisar que su antecedente es la nota de sociales, de ahí parte, que se realiza en torno al teatro de la época, por ejemplo, porfirista. Así que la llegada del cine tuvo el camino listo para su promoción y seguimiento en las notas informativas de los periódicos de principios del siglo XX, donde ahí justamente se recopiló gran parte de la memoria cinematográfica. Fíjense, el primer registro que se tiene de una reseña cinematográfica es la publicada en el periódico El Nacional. La escribió Jan Humboldt y la primera columna especializada en cine fue Por las pantallas, así se llamaba, firmada en 1916 por Rafael Pérez Taylor en aquel periódico que se llamaba El Universo. Francisco Zamora también tuvo otra columna muy exitosa llamada Escenarios y Pantalla, donde cubría cine y teatro. Aunque si hablamos del primer diario que dio un lugar importante a la reseña cinematográfica, pues no podemos pasar por alto el nombre de Carlos Noriega Hope, director del Universal Ilustrado. También está Luz Alba, seudónimo de Antonia Bonifant, considerada la primera crítica de cine en México, no muy querida, ¿eh? No. Tenía una manera franca de abordar las reseñas en una sección que se llamaba El cine visto por una mujer, que bueno, que luego lo cambia, por cierto, por visto y oído en la semana cuando el cine empieza a tener sonido. Era muy difícil, era una crítica muy álgida la que Antonia Bonifant con el seudónimo de Luz Alba hacía. Por cierto, ella es, paréntesis, la primera en calificar las películas con estrellas. En las páginas 17 y 29 de El Universal Ilustrado, número 778, correspondiente a abril de 1932, se lee lo siguiente. Independientemente de cualquier interés que no sea el de expresar la verdad, o al menos su verdad, nuestra cronista Luz Alba cataloga sus crónicas por asteriscos, donde un asterisco corresponde a mala y 5 a magnífica. Y bueno, hasta ese momento la reseña era meramente informativa, con muy poco ánimo de criticar el desempeño de la industria, evidentemente. Son varios escritores, poetas, ensayistas mexicanos, los que también pues dedicaron esa sabiduría que tenían al género cinematográfico. Estaban Martín Luis Guzmán, Jaime Torres Bodet, Luis Urbina, G. Urbina, José Juan Tablada, Amado Nervo, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Alfonso Reyes. Todos publicaron en el Universal Ilustrado, en Revista de Revistas, de Excelsior, por supuesto,
el rotográfico Zigzag, el Heraldo, que por cierto estaban en el Heraldo Ilustrado. Pero fue hasta que Roberto Cantú, periodista de espectáculos, dramaturgo, guionista, y Gustavo Sanz de Sicilia, cuando fundan la revista Filmográfico, que realmente inicia el periodismo especializado en cine. Llegan finales de los años 30, la revista cambia de nombre por Cinema Reporter, a la que le siguen en la década de los 40 y 50 publicaciones como La Semana Cinematográfica, México Cinema y El Cine Gráfico. Más adelante llegan dos periodistas que se consideran la escuela de la crítica moderna, por no solo profundizar evidentemente en las películas, sino también en la obra de los directores. Estoy hablando de Francisco Piña, que escribía para El Popular, y Álvaro Custodio de Excelsior. Los años 60, evidentemente todas las tendencias mundiales llegan a México, sobre todo esa nueva ola francesa, y entonces surge la crítica intelectual. Con escritores, claro, como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Emilio García Riera, Jorge Ayala Blanco, pues todos ellos se dedican en la época de los 60 ya a una crítica más intelectual de cine. Llegan los 80, bueno, en una crisis temática, porque pues ¿qué había en los 80, Emilio? Nada. Prácticamente. La trailera, o sea, ya el cine... Empieza una decadencia que es justo la decadencia de los 70, los finales de los 70 y los principios de los 80 con el cine de ficheras. Sí, no. Viene una crisis temática, económica del cine mexicano, ¿no? Bueno, el periodismo cinematográfico abandona la crítica, se aboca al seguimiento del cine internacional, notas de espectáculos que se enfocan básicamente en Hollywood, ¿no? Porque pues la crítica abordaba las películas europeas, pero pues en México no había nada. No. Pues ¿qué le criticabas a las ficheras? Pues había mucho que criticar, pero probablemente no había como mucho interés, pero es que era el mismo... Sí, Alfonso. Perdón el comparativo, me van a... Nada más no se malentiende este comparativo, pero en la industria pornográfica hubo una época, y quizá esa época continúa, bueno, ya hoy hay otros canales, pero por la crisis de historias. O sea, la pornografía, hubo un tiempo que iba de la mano de historias muy burdas. O sea, el tema era que el pizzero llegaba, tocaba la puerta y la pizza se enfriaba. Sí, la chica lo recibía en negligé y tan. No, o no. O sea, en lo que permita me voy por el dinero, pues ya le estaba pagando otra cosa. Así es. Pero no había temática, y lo mismo pasaba en el tema de las ficheras, ¿no? No lo estoy comparando en cuanto al contenido, es decir, no en cuanto al tema pornográfico, sino... Al contenido. Al contenido, Pero exacto. Yo te voy a decir algo haciendo rápido un paréntesis. Y yo trabajé de extra en películas hace muchos años. Yo también, Emilio. Yo salí bajo las escaleras. ¿Verdad, Gonzalo? ¿Tú te acuerdas de esa etapa de mi vida? Pues soy bien chiquita, tengo como 20 años. Sí, yo también soy muy chiquito. Bajo las escaleras de un burdel, con un chorro de... Pues yo creo que éramos prostitutas todas, ¿no? No sé qué película sea, pero nada más sé que bajábamos de las escaleras. Me pagaron... pues yo creo que lo equivalente a 300 pesos, tú. Pero pues yo me sentía parte del cine nacional. Sí, pues cómo no. Sí, no, ¿Tú claro. en qué saliste? Pero lo que yo te iba a decir es eso. Justamente lo que yo notaba ahí como extra, como del montón, es que prácticamente las escenas se hacían a la vapor. O sea, era prácticamente, bueno, a ver, tú caminas, aquí sales caminando, y le decían al actor principal, y ya, como que te encuentras, ya hacen un diálogo ahí de que, ¿qué estás? Ya. Y ya, luego. Órale, ya, y pasaban la página. Entonces te dabas cuenta de la improvisación que se estaba teniendo en ese momento en cuanto al tipo de cine que se hacía. Por eso era tan malo. O sea, porque bueno, no había un guión. acuérdense que no había uso de condón. O sea, no había uso de preservativo. Imagínate, en las porno. Dice el bigotón de oro don Rámbaro, por culpa del porno y sus mentiras me metí de repartidor de pizzas de chavo y nunca pasó nada. Pues si no. Es que no había temática.
Lo que dices, todo era una improvisación. Bueno, también el asunto del asunto de las pornográficas que duran 160 minutos teniendo sexo y ¿Cuál que fue no es la una primera realidad. película pornográfica que viste? Garganta profunda. No es cierto, Calígula. Calígula. ¿Qué creen? Yo también, Calígula. Y luego, ¿saben cuál? Bueno, Emmanuel, por supuesto. Y luego me acuerdo de una que era Abilities, que la música me parecía extraordinario, pero era como de las primeras veces que en el cine porno había, así tan comercial, había un tema lésbico. Porque Calígula era devastadora, ¿eh? Sí, muy fuerte. Demasiado fuerte. Devastadora. Demasiado fuerte todo esto, pero que además se ha quedado como ¿Cómo un cine de culto. ¿Cómo conseguíamos eso, eh? Yo no me acuerdo cómo llegó Calígula. Yo te digo cómo llegó Calígula. Bueno, probablemente por primos más grandes. Sí, por amigos más grandes, pero además acuérdate que también estábamos viviendo en aquellos años también una época muy difícil del asunto de la fayuca, entonces tenías que ir, por ejemplo, a Tepito a conseguir este tipo de cine, todavía eran en beta o en VHS el tipo de películas que tenías que conseguir para hacer los cambios, entonces eran otros tiempos muy Yo me complicados. acuerdo de dos películas que eran verdaderamente difíciles de encontrar para ver. Calígula y La Última Tentación de Cristo. O sea, me Sí. acuerdo que nos reunió Roberto Almeida, un chihuahuense adorado que le mando un beso, arquitecto divino, y nos reunió en su casa, tenía un departamento en Polanco, así de, vénganse a tal hora porque vamos a ver La Última Tentación de Cristo. Y era así como, ¡ah! No podemos fallar. Pero yo no sé de dónde saqué Calígula. O sea, seguramente por los primos mayores o por... Ahora, lo que me sorprende, por ejemplo, ahora en estos tiempos, que sí me ha tocado, es ver Calígula en la televisión, ¡Ay, no! en cable, en el 600, ¿Es en serio? en el 619. ¿No es el 915 que es el No, programa no, 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 porno? no, te lo juro. Ah, no es 15. No, 15, no, ¿cuál eso es? no, es el Venus. No, no es cierto. En el Ah, 600, mira qué bien. No, qué es bien el me lo sé. 25. No, en el 619, en el TCM, me ha tocado, de repente que hemos llegado de una reunión, Pero a ¿cómo una vas fiesta, a ver Calígula en la tele? como eso de la 1 de la mañana, y prendes así de, antes de acostarme a Ahora, dormir. Y está. pregunta. Si viéramos Calígula hoy, ustedes que me escuchan, ¿tendría el mismo impacto que tuvo entonces? O sea, sí se le ve la factura de la edad, pues. Se le ve la factura de la edad en el sentido de que sí se ve una película ya de los 70, pero hay dos cosas que tú sí bien dices. Una, Calígula sí tiene como parte de un fundamento del trabajo del guionismo cinematográfico. En cambio, las películas de ahora, las porno, pues ya no tienen tampoco sentido, o sea, no tienen una línea. Pero ¿qué película es porno hoy en día? Porque tú entras a Pornhub o entras a cualquiera de estos sitios, pues ya no es película, ya son cortos. Son videos. Videos ¡La cortos. guapo! A ver, ¿tú qué película porno viste por primera vez en tu vida? No, ya, hace mucho tiempo y no sé. Si no sé cuál fue la última, menos cuál fue la primera. No, pues este desayunó gallo. No, comió gallo. ¿Viste cómo me contestó? Sí, sí, Nah, sí. pues si no sé cuál es la última, pues cómo voy a saber la primera. Órale. Es que a lo mejor está celoso porque viste una película porno. O sea, ¿por? Mira, y viene con piso así, pisando. Mira, yo tengo motivos para estar de un humor del... ¡Uy! Te Bueno. gano. No, fíjate que no. Te gano. Yo sí tengo motivos para estar de muy mal humor. Y vengo a hablar de porno. A ver, Bueno, no, No, de pero cine. Yo vi Calígula. Luego Emmanuel, ¿no te Pero acuerdas que eso era? no es porno. Ay, para la época, Eso, claro que era eso porno. sería doble X. No, hombre. Doble X. ¿Cómo va a ser doble X que se troncha el caballo? Doble X. Nunca ves No, la ya sé que escena. no, entonces sí la viste. Doble X. Pero luego te acuerdas, Emanuel, 1, 2, 3, Doble 4, X. 5, 6, 7, 8. Doble X. Emanuel es doble X. Ya las Pero que entonces, ¿qué siguieron, era porno? Emanuel, Pues Emanuel entonces no Negra, vimos Orgía del porno. Placer, y etcétera, etcétera. Esas son triple X. Entonces no vi. No, es que son O sea, distintas. 3X muestran genitales y hay penetración. Y hay orgasmo. No necesariamente. Sí. ¿Sí?
Sí, A ver, ¿cuál es la X? ¿Hay X y doble X y triple X? sí. ¿Cuál es la X? X es la sobadita. Ok. ¿La doble La X? doble X Sí. es el fajecito. No. Doble X es donde ya ves tú efectivamente genitales, pero no ves la eyaculación. La triple X Tiene que haber eyaculación. tiene que ver eyaculación. Entonces sí, pero entonces Calígula sí es triple X. Pues sí es triple La versión que X, yo vi, pues, por la pues, es la el santo hombre todo el tiempo está de ida y de regreso. Va y viene. Parece yo. Ay, Google, pie derecho. Ya no acabé de leer millón. Pie derecho, periodismo de vida. Quédate conmigo aquí. ¿Qué tal, Fernanda?